El sol ardía sin compasión sobre las arenas interminables del desierto pakistaní. El aire se tornaba pesado, cargado de polvo y calor, mientras la aldea de Qasimabad parecía resistir a duras penas la crudeza del clima. Casas de barro, techos de hojalata y muros agrietados daban testimonio de la pobreza en la que sobrevivían sus habitantes. Allí, en medio de un ambiente hostil tanto en lo natural como en lo espiritual, vivía una pequeña comunidad de cristianos que luchaban por mantener viva su fe en Jesucristo. Pakistán, tierra de tradiciones religiosas estrictas y tensiones constantes, no era un lugar fácil para quienes se atrevían a confesar el nombre de Cristo. En aquella región rural, la persecución no era un rumor ni una amenaza lejana, era una realidad diaria. A los cristianos se les negaban empleos, eran tratados como ciudadanos de segunda, y en no pocos casos, eran humillados, golpeados o incluso asesinados. Sin embargo, la fe crecía como una semilla que brota en medio de la roca, inesperada y firme. A.F., un joven pastor de apenas 32 años, era uno de los líderes espirituales de aquella comunidad. Su rostro curtido por el sol mostraba cicatrices de trabajos duros en el campo. Pero también reflejaba una ternura serena, fruto de horas de oración nacido en una familia musulmana devota. Había conocido a Cristo en su adolescencia, cuando un misionero extranjero llegó al pueblo con Biblias escondidas bajo su ropa. Ese encuentro transformó su vida para siempre. Desde entonces, aunque había perdido a muchos amigos e incluso a su propia familia, que lo consideraba un traidor, A.F. había decidido dedicar cada respiro a predicar el Evangelio, aun sabiendo que cada sermón podía ser el último. Junto a él estaba Salma, una mujer fuerte de unos 40 años. Había quedado viuda tras la muerte de su esposo, Bashir, asesinado por extremistas en un ataque nocturno a su casa. En lugar de rendirse, Salma se convirtió en una columna dentro de la pequeña iglesia. Cuidaba a los huérfanos, alimentaba a los necesitados y sobre todo, animaba a los nuevos creyentes con su voz firme: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sus palabras eran como agua en tierra seca para muchos que flaqueaban bajo la presión del odio. Aquella noche, mientras el calor comenzaba a ceder y el silencio del desierto cubría la aldea, A.F. convocó a los creyentes a una reunión secreta. El lugar era una choza escondida detrás de unos matorrales, construida de barro y cubierta con lonas viejas para evitar que la luz de las lámparas escapara. Uno a uno, los cristianos fueron llegando en silencio, mirando a ambos lados para asegurarse de que no los seguían. Eran apenas 20 personas, ancianos, mujeres, niños y algunos jóvenes que arriesgaban todo por estar allí. Dentro, el ambiente era distinto. Aunque las paredes eran pobres y el aire sofocante, se sentía una presencia especial. Las voces se alzaban en cánticos suaves, himnos traducidos a su idioma local, acompañados solo por palmas y algún tambor improvisado. No había guitarras ni micrófonos, pero había algo más poderoso, un corazón encendido por Cristo. Hermanos, dijo A.F. al ponerse de pie con la Biblia en las manos, hoy leemos del libro de Daniel, capítulo 3. Nabucodonosor mandó arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. ¿Pero qué sucedió? El ángel del Señor estuvo con ellos, y salieron sin daño alguno. Su voz resonaba en la pequeña sala. Cada palabra era un desafío y una promesa. Así, también nosotros enfrentamos hornos de fuego en este lugar. Tal vez nos odien, nos persigan, nos ataquen, pero no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Un murmullo de amén recorrió el grupo. Salma, sentada en la primera fila, levantó sus manos y oró en voz alta. Señor, danos la valentía de tus siervos. Si debemos sufrir, que sea por tu gloria. Y si debemos morir, que sea con tu nombre en nuestros labios. Los ojos de varios se llenaron de lágrimas. El ambiente estaba cargado, como si el Espíritu Santo se moviera sobre cada uno de ellos. Era un momento santo, un instante de futura en medio de un mundo hostil. Pero de pronto, el ruido del exterior rompió la calma. Se escucharon gritos, pasos acelerados y golpes en la puerta de barro. El corazón de todos se detuvo por un instante. A.F. hizo una señal para que guardaran silencio, pero ya era tarde. La puerta fue derribada de un golpe y varios hombres armados irrumpieron. «¡Apaguen las lámparas!», gritó alguien, pero los intrusos ya habían encendido antorchas. Eran 5 hombres, todos conocidos en la aldea como extremistas violentos.
Sus rostros estaban cubiertos con telas y llevaban palos y cuchillos. Comenzaron a golpear a los cristianos, a arrastrarlos y a gritar insultos. «Apóstatas. Traidores de la verdadera fe», vociferaba uno de ellos. Los creyentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algunos intentaron huir por la parte trasera, pero fueron alcanzados y golpeados. Otros se abrazaban entre sí, orando en silencio. AEF se interpuso para proteger a una joven, pero recibió un golpe en la frente que lo hizo caer al suelo, sangrando. «Llévenlos a las vías del tren», ordenó uno de los agresores con voz autoritaria. En cuestión de minutos, 8 de los cristianos, entre ellos AEF y Salma, fueron arrastrados hasta las vías que atravesaban el pueblo. Las sogas apretaban sus muñecas y tobillos, y el polvo del camino se mezclaba con la sangre y las lágrimas. Los vecinos salieron de sus casas, algunos mirando con miedo, otros con indiferencia, y unos pocos con cruel satisfacción. Nadie se atrevía a detener a los atacantes. El plan era claro: atarlos sobre los rieles y dejarlos allí hasta que el próximo tren de mercancías los destrozara. No solo sería un castigo, sino también una advertencia para todos los demás cristianos. Querían hacer de su muerte un espectáculo. El silbido lejano del tren comenzó a escucharse. Primero débil, como un eco, y luego más fuerte, como un rugido metálico que se acercaba sin detenerse. El suelo comenzó a vibrar, y los rieles retumbaban bajo los cuerpos atados. AEF, con la cara llena de polvo y sangre, levantó su voz entre la confusión. «Hermanos, no teman. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor». Salma, con lágrimas en sus ojos, respondió: «Él no nos dejará. Nuestro Dios es poderoso para librarnos». El ruido del tren era ensordecedor. El suelo temblaba cada vez más. Algunos aldeanos comenzaron a gritar para que lo soltaran, temiendo ver tanta sangre, pero los captores solo se reían. En medio del terror, los cristianos comenzaron a orar en voz alta. Oraciones entrecortadas por el miedo, pero cargadas de fe. El nombre de Jesús resonaba en aquella noche oscura, elevándose por encima del rugido del tren que se acercaba a toda velocidad. Y entonces, cuando todo parecía perdido, ocurrió lo que nadie esperaba. El rugido del tren ya no era un eco lejano, ahora era una amenaza inmediata. Las luces de la locomotora iluminaban la oscuridad con un resplandor blanquecino, como un monstruo de hierro que abría sus fauces para devorar a los indefensos atados en los rieles. El silbato resonó con fuerza, agudo, penetrante, como si anunciara el fin de la esperanza. Los aldeanos, que miraban desde una prudente distancia, comenzaron a retroceder aterrados. Algunos cerraban los ojos para no presenciar lo que parecía inevitable. Otros murmuraban entre dientes: «Esto es demasiado, van a matarlos como animales». Pero ninguno se atrevió a enfrentarse a los hombres armados que vigilaban a los prisioneros. AEF, con la frente sangrante y los ojos fijos en la luz que se aproximaba, respiró profundamente. En ese instante recordó las palabras de su madre, mucho antes de que él conociera a Cristo. Ella solía decirle: «El miedo es como una sombra, crece mientras lo mires, pero desaparece cuando lo enfrentas con la verdad». Ahora, esa verdad era Jesucristo mismo. «Señor, en tus manos entrego mi espíritu», murmuró, y aunque su voz era baja, los que estaban cerca lo escucharon y repitieron sus palabras. Salma, a su lado, cerró los ojos con fuerza. Imágenes de su difunto esposo pasaron por su mente. Recordó cómo él había muerto confesando a Cristo, sin negar la fe aún bajo la amenaza de los cuchillos. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero enseguida una llama de valor encendió su interior. «Gloria a ti, Jesús», gritó de pronto, con voz firme, desafiando el terror. Los demás cristianos comenzaron a unirse. Entre sollozos y gritos, sus voces se mezclaron en un clamor que atravesaba la noche. «Jesucristo, sálvanos. Nuestro Dios es más grande. El Señor reina para siempre». Los captores se burlaban. «¿Dónde está su Dios ahora?», vociferó uno de ellos, levantando el machete como si celebrara. Otro añadió con sorna: «Si de verdad tienen fe, que su Dios detenga el tren». El maquinista, mientras tanto, desde lo alto de la locomotora, observó horrorizado lo que ocurría en las vías. Al principio pensó que eran animales, pero pronto distinguió cuerpos humanos. Gritó de desesperación y tiró con todas sus fuerzas del freno de emergencia.
Las ruedas rechinaron, las chispas saltaron, el metal chilló contra el metal. El tren debía detenerse, pero él sabía por experiencia que era imposible frenar una mole de tal tamaño en tan poco espacio. «No, se va a detener a tiempo», exclamó a su ayudante, que temblaba como una hoja. La máquina seguía avanzando. El suelo vibraba como si estuviera a punto de abrirse. Los aldeanos gritaban, algunos huyeron para no presenciar la tragedia. Los captores, seguros de la inminente masacre, reían con carcajadas crueles. Pero en el cielo, en medio de aquella noche sin luna, una brisa extraña comenzó a soplar. Era suave, pero lo suficientemente fresca como para que los prisioneros la sintieran en sus rostros empapados de sudor. Y junto con esa brisa, una paz repentina invadió sus corazones. AEF abrió los ojos y, aun viendo la luz del tren encima de ellos, sintió que algo sobrenatural estaba ocurriendo. «Hermanos, no teman. El Señor está aquí», clamó con todas sus fuerzas. Entonces sucedió lo inexplicable. El tren, que debía arrollarlos en cuestión de segundos, comenzó a reducir la velocidad de manera abrupta, como si una mano invisible lo estuviera sosteniendo. El rechinido de las ruedas se volvió ensordecedor. Chispas saltaron en todas direcciones, iluminando la noche como fuegos artificiales. El maquinista tiraba desesperado de las palancas. Pero en su corazón sabía que no era él quien controlaba la máquina. «Esto no es posible», gritó con los ojos desorbitados. Y de pronto silencio. El tren se detuvo. No a decenas de metros, ni siquiera a 5. Se detuvo a apenas unos pasos de donde yacían los cristianos atados. La locomotora humeaba jadeando como un animal agotado, pero estaba inmóvil. Los captores enmudecieron. Sus rostros, antes llenos de soberbia, ahora estaban desencajados por el terror. Retrocedieron lentamente, incapaces de comprender lo que veían. Uno de ellos soltó el machete, que cayó al suelo con un golpe seco. Otro murmuró con voz temblorosa: «No, puede ser esto, no puede ser». Los cristianos, por su parte, comenzaron a llorar y a reír al mismo tiempo. El milagro era innegable. Salma levantó la voz, llena de gozo. «Nuestro Dios vive. Él nos ha librado de la boca del león». El maquinista bajó de la locomotora, tambaleándose. Sus manos aún temblaban por la impresión, se arrodilló frente a los prisioneros y con voz quebrada confesó: «Los frenos no respondían, este tren no debía detenerse. Su Dios lo salvó. Su Dios es real». Los aldeanos, que observaban desde lejos, comenzaron a murmurar con asombro. Algunos lloraban, otros se postraban en el suelo. Lo que habían presenciado iba más allá de cualquier explicación humana. Los captores, vencidos por el miedo, huyeron entre la oscuridad sin mirar atrás. Nadie volvió a verlos esa noche. Los cristianos fueron desatados. Al ponerse de pie, con los cuerpos adoloridos pero las almas rebosantes de fe, se abrazaron unos a otros. AEF levantó sus manos hacia el cielo y dijo: «Señor, tú has mostrado tu poder. Este tren no solo fue detenido para salvarnos a nosotros, sino para que toda esta aldea sepa que tú eres el Dios verdadero». Los creyentes comenzaron a cantar, allí mismo, en medio de las vías: «Cristo es el Señor, Él reina con poder. Los cielos y la tierra proclaman su verdad». El eco de sus voces se mezclaba con el humo del tren detenido, creando una escena que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Y así, en esa noche que comenzó con terror y parecía destinada a la muerte, nació el testimonio que encendería un fuego imparable de fe en aquella tierra seca. El silencio que siguió al milagro era sobrecogedor. Solo se escuchaba el jadeo del tren detenido, como un gigante cansado que contra toda lógica había obedecido una fuerza invisible. Los aldeanos comenzaron a acercarse con cautela, algunos todavía incrédulos de lo que habían visto. Nadie hablaba al principio, había una mezcla de asombro, miedo y reverencia en el aire. Salma, aún con las muñecas marcadas por las sogas, se arrodilló sobre la tierra y comenzó a llorar. No era un llanto de terror, sino de gratitud. Las lágrimas caían mientras sus labios repetían una y otra vez: «Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús». AEF la tomó del hombro y con voz ronca pero firme, dijo: «Hermana, lo que ocurrió aquí no es solo para nosotros. Esto es para toda la aldea, para todo Pakistán, y para todos los que dudan que nuestro Dios es real.
El maquinista, un hombre de mediana edad con barba entrecana, seguía arrodillado frente a ellos. Sus manos temblaban sin cesar, y su rostro estaba empapado de sudor. Yo lo vi con mis propios ojos, dijo, entrecortadamente. Tiré del freno, pero los frenos estaban muertos. Era imposible detener esta máquina. Imposible. Su ayudante, un joven delgado que había estado a su lado en la locomotora, asintió con los ojos muy abiertos. Yo también lo vi. El tren debía aplastarlos. No había manera de que se detuviera y se detuvo. Los aldeanos, que formaban un círculo alrededor de la escena, comenzaron a murmurar en voz baja. Algunos se inclinaban unos hacia otros con incredulidad. Otros, que habían llegado convencidos de que esa noche verían sangre, ahora sentían un peso de temor santo sobre sus conciencias. Un anciano musulmán, respetado en la aldea por su sabiduría, levantó la voz. Yo tengo 80 años. He visto trenes descarrilar, he visto choques, he visto tragedias, pero jamás en mi vida he visto un tren detenerse así, en seco, como si una mano gigante lo hubiera parado. Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos comenzaron a llorar, otros se cubrían la cara con sus manos. Una mujer joven, con un niño en brazos, exclamó: «Ese Dios es poderoso. Nadie puede hacer eso, solo Él». Mientras tanto, los cristianos que habían sido atados se reunieron en un círculo. Eran 8, todos con marcas de violencia en sus cuerpos, pero con un brillo sobrenatural en sus rostros. Se abrazaron, oraron en voz alta y cantaron himnos. Las lágrimas corrían libremente, mezclándose con el polvo y la sangre, pero ninguno sentía vergüenza. La vergüenza había quedado del lado de los perseguidores que huyeron como cobardes. AAF se puso de pie y con la Biblia todavía en sus manos ensangrentadas, levantó la voz con valentía. Escúchenme, todos. Lo que vieron esta noche no es un truco, no es magia, no es coincidencia. Es el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él mismo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Él vive, y esta noche Él nos salvó para que ustedes sepan que solo en Él hay vida eterna. Algunos aldeanos bajaron la cabeza. Otros miraban con ojos desafiantes, luchando contra lo que acababan de presenciar. Pero la mayoría no podía negarlo. Obvio, habían visto un milagro. El maquinista, todavía temblando, habló de nuevo. Yo no soy cristiano, soy musulmán, pero les digo esto, si su Dios pudo detener esta máquina, entonces su Dios es más grande que todo lo que yo he conocido. Estas palabras corrieron como fuego entre la multitud. Los murmullos se convirtieron en un oleaje de voces. Algunos gritaban blasfemia. Otros, es verdad. La aldea estaba dividida en ese momento, pero nadie podía borrar la imagen del tren detenido a solo metros de los creyentes. Salma, con voz suave pero cargada de autoridad espiritual, se dirigió a las mujeres del pueblo que la observaban desde el borde de la multitud. Hermanas, ustedes que tienen hijos, ¿no ven que Dios quiere mostrarles su amor? ¿Qué hombre podría detener un tren con sus manos? Ninguno. ¿Pero Cristo lo hizo por nosotros? Él también lo haría por ustedes. Las palabras de Salma perforaron corazones. Algunas mujeres comenzaron a llorar. Una de ellas, joven, apenas con 16 años, corrió hacia Salma y se arrodilló a sus pies. «Enséñame de ese Jesús», suplicó entre sollozos. «Si Él puede salvar de esa manera, quiero que salve también mi alma». El Espíritu Santo estaba obrando. Los cristianos, conscientes de que aún había peligro, comenzaron a recoger a los heridos y caminar hacia la choza donde antes se habían reunido. Pero ahora no iban en silencio, iban cantando. Cantaban a viva voz, desafiando a la oscuridad, proclamando la victoria de su Dios. El maquinista y su ayudante lo siguieron como atraídos por una fuerza irresistible. Varias familias del pueblo también se unieron, unas por curiosidad, otras porque ya sentían el llamado del Espíritu en sus corazones. Dentro de la choza, los creyentes volvieron a arrodillarse. Esta vez no era una reunión clandestina cargada de temor, era una celebración de victoria. AEF abrió la Biblia y leyó en voz alta: «El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende».